Capítulo 19. Y será como el árbol que está plantado en las corrientes de las aguas, el cual dará su fruto a su tiempo. Salmo 1:3. Necesidad de dar lo que recibía de Dios. En los principios del magisterio no apuntaba a nada y tenía casi odio por esa costumbre, a lo cual le veía algún rastro de vanidad y aún propia satisfacción. Además tenía como cierto asco de todo lo que era mío y me era imposible estamparlo en el papel. Mi prima y amiga Leonor Echavarría, de quien tanto he hablado, era de contraria opinión. Desde que salimos graduadas se propuso que lleváramos diario, con el fin, decía, de adelantar. Con mi acostumbrada llaneza le di un no rotundo que ella soportó, porque respetaba todo lo mío como sagrado. Ella, por su parte, no tenía escrúpulo en ello y llevó siempre su diario. Algunos años después comencé a sentir que varias ideas y luces que Dios me daba no eran solo para mí y parecía como que me estorbaban mientras no las comunicaba. Por supuesto que teniendo mis discípulas a quienes daba cuanto podía, no me fue difícil encontrar quien las recibiera. Las daba a ellas, pero siempre con algún remordimiento tan vago que jamás llegó a sostenerse hasta arrancarme propósito de la enmienda. Pero sí consulté varias veces con los confesores quienes me lo aprobaban, o cuanto más me decían que no los diera sino como cosa de tercera persona. Así lo estuve haciendo muchos años, pero más tarde, creo que después de ese modo de perdimiento que experimenté después de los 6 años que llamo de cerco del demonio, comencé a notar que esas cosas, ideas o luces, lejos de convenirles a las discípulas, les producían cierta extrañeza a manera de escándalo, o cuando menos no las entendían y era como hablando al aire. Me abstuve entonces de dejarles comprender el estado de mi alma y cuanto por ella pasaba, rebuscando en el arsenal de mi recuerdo o con mucha dificultad algo de lo que antes me servía para endiosar a mis discípulas, con el fin de levantar el espíritu de las que les colocó tan rara época y en la cual me sentía yo de maestra, como una persona en edad madura jugando a muñecas. Las medianías de la vida espiritual y esas filigranitas de la piedad común me eran como pajas sin sabor y además cierta moderación que en el mundo hay que guardar, tratándose de las cosas de Dios y de su amor, me eran casi imposibles. Me consideraba ya inhábil para tratar con gente del mundo y más, para formar niñas para Él. Esto constituía una pena que me hacía ver que Dios o me llevaba pronto para sí o me daba algún medio de desarrollar mi alma en el espíritu que tan exótico se veía en el mundo. Necesitaba o perderme en el abismo de humillación para no encontrarme sino en Dios, o estar en trato constante con almas de elección que me entendieran y a las cuales supiera darles eso que yo sabía que no era mío y que no tenía sujeto hábil para recibirlo a mi alrededor. Creo, reverendo padre, que esto no sabré explicarlo. Es cosa que jamás he leído ni sabido de nadie. Por eso, si no queda comprensible, use de la libertad que tiene para quitar y bote este pedazo. En este estado de las cosas, comencé a hacer algunos apuntes sin saber para qué los hacía. Así estuve mucho tiempo, no sin sentir de cuando en cuando fastidio por hacer una cosa como innecesaria y sobre todo por tratarse de cosa mía, pues ya lo he dicho, me tenía algo parecido a asco. Yo tenía mucho escrito cuando por motivo de una consulta me pidió el confesor esos cuadernos. Se los di y al devolvérmelos me dijo, eso más tarde va a ser útil.
No quise preguntarle precisamente por cierto horror que sentía a que me mostraran un futuro que presentía y que frecuentemente, con más o menos claridad, me pronosticaba y que es el estado actual de instrumento de Dios para una creación religiosa. Un poco más tarde, ese confesor me hizo retirar de su confesionario por los motivos que antes expuse y que era lo ordinario, pues ninguno quería asumir la responsabilidad de mí. Entonces quemar los apuntes, resolví quemar los apuntes y no volví a hacerlos. Pasados algunos 3 años volví a sentir la misma necesidad, pero con una urgencia grandísima, sin que tampoco me faltara la repugnancia de que he hablado. Cosa particular parecía como que dos personas hubiera en mi ser, la una para querer eso y la otra para rechazarlo. Comencé de nuevo a apuntar y en la lucha escribí lo que a continuación copio. Si nada puedo, Dios mío, en orden al bien, estas luces y pensamientos que resultan en mi alma no pueden ser míos. Sin duda ninguna sois autor de ellos. Siento además que me nutren y sobra mucho. Luego, no me los dais para mí sola, sino hacéis nada inútil, Dios mío. ¿Para qué es esto que me sobra y que no lo poseo como propiedad? ¿Cómo puedo encaminar a su fin lo que diariamente me dais? No quiero utilizar lo que para otro es. Decidme pues, hacia quién debo enderezar estas luces que me dais. Origen del fruterito. Se me ocurre, Dios mío, una cosa. Cuando un padre sale con su niña a la arboleda, sube a los árboles y comienza a tirarle frutas que ella embelesada recibe en su delantal. El padre al tirárselas va diciéndole: esta es para ti, esta para que lleves a tu madre, esta otra para tu hermanito, esta tan hermosa se la llevas a tu maestra, la otra a tu criada, etc. Pues bien, Dios mío, yo soy esa niña. Recibo las frutas del árbol de tu corazón, las voy a recopilar en este cuadernito, para que cuando sea tiempo el señalado por vuestro mismo corazón, me digas a quiénes debo darlas. No importa que ahora no sepa lo que debo hacer de mi precioso depósito, lo sabré a tiempo, por tarde que me parezca, porque es un hecho probado que Dios no gasta afán y siempre llega a tiempo. Quedo pues muy tranquila. Purificación del celo. En esto se muestra, Padre mío, un espíritu que siempre descubrí en mí y creo no haber sabido nunca distinguirlo bien, o mejor, formularlo, que se ve más claro en lo que sigue. Tenía deseo vehemente de hacerle el bien a cuantos pudiera y lo procuraba, pero siempre sentía mucha vergüenza del beneficiado. Esto, según entiendo ahora, era porque con el beneficio me parecía superarlo sin que pudiera evitarlo. Cuando escribía cartas así, con algún motivo de celo, me quedaba siempre una pena honda, casi incomprensible, que me quitaba el sueño y me obligaba a humillarme delante de Dios como si hubiera cometido un crimen grandísimo. Me parecía que si la tierra me tragara, cumplía con un deber. En la noche le prometí a Dios quemar la carta tan luego como amaneciera. Por la mañana algunas veces lo hacía y me daba cuenta de que mi dolor obedecía a que la carta me había quedado buena y temía llevar a la mente del destinatario alguna buena idea de mí, pero me acusaba enseguida de haber escrito la carta con el mayor dolor de mi alma. No obstante, tenía también remordimiento de haberla quemado, porque dejaba de hacer el bien. ¡Qué luchas, Dios mío! De mismo modo me sentía cuando en los actos públicos del colegio había mucha concurrencia y veía que los padres de familia habían quedado contentos del trabajo del año, o cuando veía que admiraban alguna obra de las que se exponían, o que de alguna manera era yo objeto de admiración. La muerte,
Eso no me parecía que me daría paz. Me acusaba en la próxima confesión de haber estado en acto público. Mi razón me decía que eso no era malo, pero no podía soportar la pena de haber dado ocasión para formarse otros buena opinión de mí. Por más que mis intenciones fueran sobrenaturales y que mi interior racionalmente no me dejara ninguna espina, aquella pena no disminuía. Al principio consultaba y como no sabía explicarlo, nada me decían. Me daban algún consejo oportuno y me advertían que no dejara la comunión, cosa que frecuentemente hacía en esas torturas. Propuse no volver a quemar las cartas ni a retirar el bien que había hecho, sin antes consultar. Lo hacía así y conseguía la paz. Más tarde, formulé mejor la consulta acerca de aquella pena y un confesor me dijo que era una gracia muy grande de Dios y que no se la dijera a nadie. Confieso que no entendí tampoco por qué era gracia de Dios, pero obedecí. Ahora sí entiendo en qué consiste esa gracia y si fuera capaz de un movimiento de agradecimiento especial, se lo atribuiría hoy a Dios por ella. Pero ya que dejé dicho que hace muchos años que me volví como una sola masa de amor, que no puedo hacer actos distintos fuera de que estoy echada en mi impotencia. Quizá, Padre mío, eso haya sido una purificación de celo que esta obra requiere. ¿Seré demasiado atrevida en calificar esto así? El hecho es que sufrí mucho con el bien que hacía o quería hacer y con cuanto pudiera dar alguna buena idea de mi miserable personilla. Aún ahora me ataca la misma pena, pero en estos asuntos que después diré. La Santísima Virgen, mi maestra. En 1903 escribí sin duda en medio de esas oscuridades sobre la vocación de quien vivían lejos mis confesores. Madre mía, sé mi maestra y enséñame el camino que debo seguir para cumplir la amada voluntad de Dios. Quiere Él que imite a San Benito José Labré. Manifiéstalo, Señora, porque el amor que tienes a mi alma, redimida con la sangre de tu mismo corazón, transmitida a las venas de tu Santísimo Hijo. ¿Cuántas veces cojo esta cartera? Es mi intención pedirte lo mismo, además de reconocerte como corredentora. Esto lo escribí después de haber recibido una luz muy clara acerca del misterio de nuestra redención y de la parte que le corresponde a María. Sentí como confundidos al Hijo y a la Madre en un océano de celo por la gloria de Dios, confundiéndose los dos en una misma sangre redentora. Cada día se descubren grandezas que parecen nuevas en esta Madre de Dios y nuestra, bendita sea. Con razón los santos no encuentran cómo engrandecerla, tampoco yo encuentro cómo amarla, no teniendo más que este frío corazón. El infierno. Más adelante encuentro esto. El infierno es un foco hecho para saciar las venganzas de Dios. No verá a Dios por toda la eternidad. ¿Qué sacrificio no deberá hacerse para evitar una eternidad sin Dios? San Benito José, después de una vida que fue asombro de penitencia e inocencia, temblaba al pensar en el infierno y temía ser del número de los réprobos. ¿En qué fundó pues yo mi seguridad? Estas impresiones del infierno no me han faltado nunca, reverendo Padre. En un tiempo pensé muchos años que era yo de esas almas a quien el amor basta y para quienes el infierno y sus horrores no tiene que figurar en sus meditaciones, pero me duró poco el engaño. Referiré cómo salí de este error. Como dije al principio, el primer bocado que mi Santa Madre dio a nuestra alma fue el más bello ejemplo de perdón de las injurias. Cuando nos enseñó a tener al asesino de mi padre en el número de las personas por quienes debíamos diariamente pedir.
Por eso el perdón me era más fácil. Jamás mi corazón sintió rencor y aún el olvido de las injurias me era cosa frecuente, hasta sin esfuerzo. Más una vez, al encontrarme con una persona que me hacía mucho mal, sentí deseo de no mirarla ni saludarla. Bien consultado mi corazón, vi que existía algún resentimiento muy oculto y tuve dificultad para vencerlo. Entonces me dije, al calor de las llamas del infierno, debe parecerme nada la ofensa de esa persona. Y me propuse no dejar de meditar en el infierno hasta conseguir el amor de aquel enemigo y el deseo de hacerle bien. Cumplí el propósito, conseguí lo que buscaba y me persuadí de que era el común de las gentes que necesitaban del temor para vencerse. Aún ahora creo que el pensar que no se necesita el temor para avanzar en las vías del amor es una ilusión. El infierno es hecho para todos los pecadores que mueren lejos de Dios. Soy pecadora y puedo morir lejos de Dios. Luego, también para mí se hizo. Eso no tiene salida. Los nervios por el infierno son para mí pura instigación del demonio. Pobre el mundo que no quiere pensar en el infierno. Siento que cuando alguno dijo que no lo movía para dejar de pecar el infierno, se refería a la parte de él que no es la pérdida de Dios. Pero quien que tiene la posibilidad de pecar no teme perder a Dios. De todos modos, para vencerse y para lograr triunfos de sacrificio, es excelente la meditación del infierno. Mi alma ha encontrado además otras gracias y bienes en meditar en el infierno. Ese lugar tan tenebroso y horroroso me ha enseñado mucho los atributos de Dios y de su mismo corazón. He tenido tiempos en los que he saboreado poniéndome del lado de Dios y considerando en Él la mayor gloria de su justicia adorable y la santidad de Dios. ¿Cuántas veces he imaginado estar paseándome por encima de sus llamas, cantando en unión con los ángeles el santo, santo, que ellos repiten sin cesar? Si el infierno no muestra la santidad inmensa de Dios, no veo yo en qué otra parte podamos leerla con caracteres más claros. En este sentido, me ha sido hasta amable el infierno. Si a mi Dios le falta siquiera un átomo de santidad, mi dolor no conocería límites. Por eso el infierno, que me prueba que su santidad es infinita y que mantiene el pecado lejos de sí y que su solo hálito mantiene encendidas aquellos fuegos, me es amado. Además, cuando considero la malicia del pecado y veo que es un mal que toca a todos, me parece el infierno un refugio. No me atrevo, reverendo Padre, a seguir diciendo lo que el infierno enseña, porque temo escandalizar a quienes no alcancen a ver el espíritu que esto dicta. En una ocasión en que vi con una luz sobrenatural grandísima que los tiros del pecado no podían hacer a Dios menos feliz, sentí tan grande gozo que me hizo salir fuera de razón o de sentido. No sé cómo se dirá eso. Me produjo una fiebre con delirio fuerte que puso a las que me veían en cuidado. Vuelta de esto, vi la inmensa desdicha mía, si por imposible fuera lo contrario, es decir, que los hombres con sus delitos pudieran hacer a Dios menos feliz. Me vino un dolor tan hondo que creí morirme. Advertí entonces que el infierno en este caso sería para mi alma el único alivio. Cosa rara, Padre mío, ahora mismo al escribir esto siento lo mismo. En fin, Padre mío, el infierno sirve a mi alma para muchas cosas. A veces me dan tales locuras porque Dios sea glorificado y que le ofrezco ir al infierno por un átomo más de gloria para Él. Si eso fuera necesario y mi felicidad fuera independiente de su gloria, esto me parece ya una locura. Pero hay ocasiones en que me arrastran esos delirios. Dios mío, solo Él sabe el dolor que apura mi alma en estas cosas. Caer al infierno por conseguir la gloria de Dios
Siendo esto posible, ya no sería quedar condenado, pero caer en tan espantosa desgracia como menoscabo de la gloria misericordiosa de Dios, eso sí es ser condenado. Cuando Dios nos lleva al cielo mediante nuestra cooperación a la gracia, ejerce justicia y además corona la gloria de la redención. Pero al caer al infierno el alma, aunque sea glorificada la justicia de Dios, se frustra el fruto de la redención. Esto es espantoso. Esto es precisamente lo más duro del infierno, viéndolo del lado de Dios. Ay, ¿quién pudiera salir por las calles y las plazas públicas gritando a todos muy recio, de modo que se movieran a amar a Dios, lo que es perderlo? ¿Cuántas veces me hubiera reventado en gritarles esto a los pobrecillos dos pecadores si se me hubiera permitido? Felicidad de ser de Dios. En 1905 encuentro esto. Me siento feliz, Dios mío, con vuestra vida. Felicísima. Esto lo escribí después de tener luces muy claras de la felicidad del ser de Dios como motivo de la gloria y beatitud de los bienaventurados y justos de la tierra. Entonces, me parecía que mientras la vida de Dios fuera tan feliz, no era posible que yo pudiera afligirme en todas las desdichas del mundo que me cayeran encima. No volví a encontrar motivo para entristecerme. Sin embargo, Padre mío, no fue en esa época cuando alcancé la dicha constante que el dolor me produce ahora. Como en aquella época estaba mi alma cercana de penas interiores y exteriores, este fue el motivo de mayor fuerza con la que pude pasar serena por aquel lago de dolores. Sin embargo, mi felicidad solo era de un modo que no sabré decirlo, porque no me quitaba el sufrir terriblemente, ni siquiera los afectos físicos de la pena, ni disminuía ni un punto para su intensidad el dolor que parecía hacerme morir. Al escribir esto, al cabo de 20 años, Padre, se me ocurre que este modo de ser feliz, sufriendo indeciblemente a la vez, es juntar dos incompatibles. Pero, ¿cómo de decir la verdad? Así lo dejo. Jamás consulté esto, porque cuando se está tan embargada en esa clase de cosas, no es posible advertir lo que se siente. Además, estaba segura de que así pasaba y no hubiera sabido decirlo. Casi así como que uno, sin la ayuda de un espejo, no pudiera dar cuenta del color de sus propios ojos. Qué cosas tan íntimas, Padre mío, si habría acertado a hacerme comprender. Me parecía entonces que los hombres que se sienten desgraciados es porque no piensan en este motivo de dicha, la felicidad de Dios. Y pensaba que si lo tuvieran presente, todo dolor y desgracia desaparecerían de la faz de la tierra. Pobre de mí, cuán engañado andaba. Hoy veo que los desgraciados lo son porque no aman a Dios en su mayor parte. Los que lo aman y sin embargo sienten que las penas los deshacen, eso sí deberían pensar en ser felices con esa misma felicidad de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de que los acontecimientos pasajeros de la vida nos hagan dichosos, teniendo una tan grande fuente de dicha? Dios es felicísimo. Dios es feliz. ¿Qué más necesitamos, Padre mío, que hiciéramos si a Él le faltara siquiera un átomo de dicha? Nuestra oración no conocería límites, ¿no es verdad? Huellas del rayón de luz. En el mismo año de 1905 encuentro de cualquier madera que sea la cruz que hoy vas a darme, Dios mío, la acepto gustosísima y la abrazaré alegre para vengar en mí vuestra gloria ultrajada por mi flojedad en serviros. No recuerdo a punto fijo
¿A cuál flojedad me refería cuando escribía esto? Debió haber alguna especial, quizás ciertos descansos que concedía a mi cuerpo porque me dejaban algún escrúpulo de mortificación, algunas delicadezas en el gusto que me hacía llamar la atención de las sirvientas en sus descuidos, o también el apego excesivo a la idea de ser religiosa, pues en aquel año aún la tenía asida mi alma como una yedra al árbol que la sustenta. Estas cosas y el ser muy expansiva con las gentes, confiando en ellas con imprudencia, eran las notas o puntos que en mi vida dejaba en aquella época el rayón negro. Todo eran ya huellas del querido rayón de luz. No observa, Padre, que tantas cosas he referido sin volver a nombrar el rayón negro, pues fue que el de luz desde los primeros años como que le quitó el campo para explayarse él. Aunque en aquel tiempo, es decir, 1905, no me había perdido tan completamente como después, las gracias de Dios como que habían haciendo su labor destructora del rayón negro, de modo que no me dejaban luz acerca de mi pobre no ser. Es posible que muchos defectos fueran visibles entonces en mí para los ojos de Dios y de los ángeles, pero ¿qué había de ver un sujeto tan ajeno de su mismo ser? Me asusto, Padre mío, al confesar tal cosa. ¿Serán ilusiones? No deja de serme esto de tiempo en tiempo una espina, pero como me he resuelto a ocupar el puesto de la nada que me corresponde, me tranquilizo porque la nada tampoco peca, puro rayón de luz. Observe, Padre, que eso ya se volvió hoguera, sin dejarle al pobre rayón negro ni la facultad de ser, ni todas esas gracias de Dios desaparecieran. Entonces el rayón negro se descubría en toda su negrura y oscuridad. Mis votos. A fines de 1905 encuentro formulados los votos que hacía muchos años tenía hechos, por devoción, según dije antes. Esto lo escribí porque mi alma ya estaba un poco más simplificada al renovarlos en aquel año. Vi lo muy inútil que había sido a lo largo de la fórmula con que los había hecho. Están así. Voto de castidad. Por este Dios mío me obligo amorosamente a guardar escrupulosamente los sentidos y guardar mi corazón. Voto de obediencia. Me obligo por este voto a obedecer fielmente a todas las inspiraciones de la gracia y a mis superiores, procurando negar mi voluntad y parecer. Voto de pobreza. Por este me obligo a estimar y amar más cada día lo pobre y desechado del mundo, a no usar en mi persona sino lo más pobre, dejando siempre algo de lo que mi posición exige para disimular delante de las gentes, conservar lo que gano solo para atender a las necesidades de la familia, lo demás gastarlo en obras buenas, consultando a los superiores. Voto de humildad. Por él me comprometo, por amor de Dios, a trabajar incansablemente por tenerme a los ojos de Dios, a los demás y ante los míos propios como realmente soy. Hoy no me explico, Padre, por qué renové estos votos. Confieso que sin duda me lo hizo hacer la ignorancia del estado de mi alma y la costumbre de actos diversos que tenía al principio, porque esas cosas son medios para conseguir un fin que ya tenía. Esto me denuncia además la mucha prudencia de los confesores en ocultarme el estado de mi alma. Notaba yo sin saber explicar el motivo que esta y otras personas se reían cuando les trataba de cosas de esta clase. Por ejemplo, en este tiempo se me ocurrió hacerme hija de María en la asociación de los jesuitas, cosa que no se me había ocurrido nunca. Me recibieron, pero riéndose y mostrándose sumamente asustados de la cosa. Jamás logré que me dijeran por qué no me consideraban como las demás. Digo, Padre, que era prudencia de mis confesores, aunque más adelante diré que esta prudencia estuvo para perjudicarme por haber sido demasiado larga.
Dios proveyó, sin embargo, como se verá después, mi unión con Dios. Tuve en el tiempo a que me refiero y muchos antes la idea de que debía hacer mucha oración y no sentía necesidad de ella. Cosa rara. Todos los apuntes de entonces están llenos de propósitos de aumentar el tiempo de la oración. No cumplía el tal propósito y tampoco me quedaba remordimiento especial, por lo menos esto no podía explicármelo. Hoy, reverendo Padre, me es claro, gozaba ya de cierta unión con Dios, constante, tan delicada, tan como en un sitio tan secreto que se me ocultaba a mí misma, que por eso no tenía ni fuerte pena de no hacer esa oración de recogimiento externo que prometía, y estaba del todo satisfecha con la hora de recogimiento que tenía. ¿Queda bien dada esta idea? No lo sé. Solo veo que nada puedo decir. De todos modos, las horas de la noche me eran como un reclamo constante de Dios, por lo cual pedí muchas veces permiso para emplear algunas de ellas en oración. La única que yo llamaba tal era esa de recogimiento exterior, como la meditación. Algunos confesores me mandaban a dormir más bien, otros me daban el permiso según las épocas. Debo sin embargo decir que, aunque tratara de dormir, la hora de la 1 a las 3 de la mañana me ha sido casi imposible dormir, aunque quisiera obedecer. Siempre o casi siempre parece como que Dios se me impusiera y me pidiera que me entregue algún sentimiento de los muchos que me suscita. Ordinariamente, es la hora en que se me resuelven los asuntos dudosos que tengo entre manos, ya sea en el deber diario, ya sea en lo del espíritu. Sin embargo, jamás me he fiado de esos conocimientos, sino después de consultarlos. El espíritu de oración me fue desconocido por muchos años. Es decir, lo tenía pero ignoraba que lo tenía. Esto sin quitarme la sed de oración, antes la necesitaba más. Por eso, las frecuentes resoluciones de aumentar el tiempo de la oración. Tampoco esto era incompatible con tener la oración de la mañana más mala, a veces, es decir, distraída y seca. Moderar las miradas. En los apuntes de 1909 encuentro este propósito, moderar las miradas en la calle. Este mismo encuentro en otros apuntes en diferente forma. Esto lo escribí porque estuve mucho tiempo trabajando por tener los ojos bajos y acostumbrarme a ello. Jamás pude conseguirlo y al fin me resigné y no volví a proponer. Creo conocer el motivo de lo uno y de lo otro. Prometía no porque los ojos me estorbaban, sino porque conocía que así obraron siempre las almas que quisieron amar a Dios y ser de oración, y por lo que hice constar al principio respecto a las miradas de los hombres. El motivo para jamás haber logrado lo que intentaba creo que fue porque mi interior era completamente independiente de mi exterior. Salía a la calle siempre con algún pensamiento o impresión de Dios y de sus cosas, las más de las veces en la presencia de Él, y los ojos iban solos, hacían lo que querían sin que yo lo supiera o lo advirtiera. Frecuentemente me resultaban personas resentidas, aunque las había mirado sin saludarlas. Si atendía al propósito de bajar los ojos, era como un mono fingiendo recogiendo, y esto me fastidiaba por demás, y el recogimiento interior no me los permitía cerrar. ¿Qué había de hacer sino no proponer más? En esto de los ojos me sucedió un hecho gracioso. Con las hermanas de la caridad hacía ejercicios bajo la dirección de ellas. Como todas éramos jóvenes, nos vigilaban sin cesar. Siempre que me encontraba con una hermana me decía: Laura, cierre los ojos, lleve esos ojos bajos para que no provoque las miradas de las demás y estén recogidas. Bajaba los ojos con la mejor intención de no alzarlos más, pero apenas entraba en recogimiento, los ojos tomaban las de Villadiego. Era pues
un tormento para una pobre hermana que me cogió profunda desconfianza. Por donde yo andaba, andaba la pobre cuidándome sin que mi buena voluntad me bastara. Hacía también los santos ejercicios una amiga mía muy recogida y buena. Ella me llamaba la atención diciéndome que la hermana me tenía desconfianza. Por su parte ella les dejaba a las hermanas todas las garantías. Invariablemente estaba con los ojos bajos. Yo la admiraba, pero no podía imitarla a pesar de mis propósitos. Era una plática sobre el infierno. Dijo el padre que daba los santos ejercicios, cosas terribles, y entre otras dijo que él mismo, revestido con ese hábito de San Ignacio, no estaba libre de ser un día tizón del infierno. Esas palabras nos aterraron mucho a la amiga y a mí. Por efecto del mismo terror, nos miramos con cierta sonrisa de pena. Inmediatamente el padre dijo con rostro severísimo: bien digo, todas las que me están oyendo, no entrarán al cielo. Las que se ríen de estas cosas, mucho temo, mucho. Catalina, que así se llamaba la amiga a que me refiero, me miró de nuevo llena de terror, y a mí, aunque tranquila interiormente por mi intención, las palabras del padre me entraron como saetas, y además la desconfianza de las hermanas no me era indiferente. Salimos de la plática, nos buscamos para ponernos en acuerdo en lo que debíamos hacer. Nos dimos cuenta de que ninguna hermana había oído lo que dijo el padre. Las dos teníamos miedo sincero de que se cumplieran las palabras del predicador, pero pensábamos de diferente modo en la manera de orar. Le dije a Catalina: yo no me dejo echar al infierno así tan fácilmente. Estoy dispuesta a ir al Padre a que me perdone y a que me ponga la penitencia que quiera, aunque sea azotándome delante de todos por las calles o en la capilla, o cuando sea que me pisen todas y que me pongan a comer en una pesebrera con los caballos. A todo me someto, menos a ir al infierno. Esto me salía tan del alma que me gozaba en pensar que la tal cosa sucediera para poder mostrarle a Dios de un modo práctico que por ninguna cosa consentía en perderlo, y me complacía en idear humillaciones peores. Le dije a mi amiga: resuelve si me voy a las hermanas y les digo que nos hagan la oportunidad de hablar con el padre las dos, o si vas tú separadamente. La pobre, llena del mismo temor que yo, impedida por la mucha confianza que le tenían las hermanas y sin valor para perderla, me dijo: yo no tengo valor para desacreditarme ante las hermanas. No les digas de mí. Habla con ellas, y cuando te lleven ante el Padre, le dices a él solo que yo también me reí y que me reciban en el confesionario, para que las hermanas no sepan. Convenimos en eso y fui a verme precipitadamente con la hermana que tanto me cuidaba, una santa mujer, pero sin duda de espíritu muy estrechito. Tan luego como le dije, abrió tamaños ojos y me dijo: ¿no ve, Laura? Por esos ojos verá que eso la va a perder. No, hermana, le dije, es que yo no me dejo perder. Mis ojos es verdad que son libres como el viento, pero decirles que se bajen es como decirle al mar que se detengan sus furias. Por más que prometo bajarlos, se me escapan. Estoy dispuesta, hermana, a todo, hasta vivir mordiendo tierra antes de dejarme perder. Hágame la oportunidad para pedirle al Padre una penitencia y compadézcase de mí. Por Dios, hermana, compadézcase. Enseguida me puse a llorar, creyendo de verdad. La hermana también estaba de acuerdo en lo del Padre. Ella me cogió de la mano y me dijo: voy a hablar al Padre, pero antes lo tiene que saber nuestra madre. Que lo sepa quien quiera, le dije. El todo es que yo consiga el perdón. Me llevó a buscar a la madre, a quien por fortuna no encontramos. Enseguida le habló al padre y me presenté al confesionario, en donde me dijo me oiría. Con la mayor llaneza le dije que yo era esa que se había reído de las cosas del infierno, pero que estaba dispuesta hasta pasar el mar muerto a nado, con tal de conseguir el perdón de Dios, que me pusiera las penitencias
que creyera oportunas sin consideración de ninguna clase. Al oír esto, el padre se retiró un poco de la reja, levantó un velito que tenía y mirándome con insistencia me dijo con un semblante muy amable: no, hija, usted no es la culpable. Yo vi la risa tuya y la de tu amiga de la izquierda. Era una risa temerosa, completamente inocente. Las que se burlaron de las penas eternas no vendrán aquí a pedir perdón. Esas desgraciadas han venido a los santos ejercicios con malos fines. Esas saldrán de aquí peores que entraron. Pida por ellas y váyase tranquila que el fruto de sus ejercicios está asegurado. Salí contenta como unas Pascuas, aunque debo confesar que solo por no haber ofendido a Dios, pero interiormente tenía espinita de ver que se me había escapado una tal oportunidad de mostrarle a Dios mi adhesión con algún sacrificio. Por su parte, Catalina se puso muy contenta y decía con gracia: siquiera no me desacredité con las hermanas. Pobrecita, como tenía ese estorbajo de la estimación, podía orar con menos libertad que yo. No les di cuenta a las hermanas de nada. Por su parte, ellas redoblaron la vigilancia, me llevaron a la presencia de la superiora, presentándome como la delincuente a quien el padre había dicho y como pronosticado su pérdida eterna, etcétera, etcétera. Y agregaba que era por los ojos. Me echaban sermones terribles a los cuales yo, haciéndome muy contrita, respondía que esperaba que para salir de ese estado me ayudarían ellas con oraciones. No me contestaban sino con nuevo regaño. Por supuesto que yo sí necesitaba de oraciones y por 1000 motivos estaba y estoy expuesta a perderme. No creí faltar a la sinceridad con las hermanas, quienes hasta la última despedida de los ejercicios me regañaron, sin resolverse a preguntarme lo que había arreglado con el padre por ese asunto de confesionario. Todavía conservo la esperanza de que esas santas hermanas hayan pedido a Dios por mí. Después supe que el padre se refería a señoritas espiritistas que habían entrado a los ejercicios para burlarse y que furtivamente, con algún pretexto, las hizo salir el padre después de lo que ocurrió en la práctica del infierno. Esta es, reverendo padre, la peor historia de la libertad de mis ojos. Ya recordará lo que antes refiero de cómo quise contenerlos y ocultarlos y nada conseguí. Dios quiera que delante de Dios no me tengan ellos responsabilidades. Esta confianza tengo. Hace muchos años que no los molesto y le he dicho a nuestro Señor que los maneje Él para su gloria, ya que no soy, se los he ofrecido juntamente con los labios para que por ellos mire a los pobrecitos pecadores con miradas de amor y de dolor, y con los labios le diga a las almas lo que para ellos tenga. No sé en qué consisten las malas miradas de que hablan los libros, pero como tengo confianza en que Dios los dirige, como que los he puesto a su servicio, no las temo. Habrá presunción, pero como ya estoy tan vieja y no veo los inconvenientes, creo que no lo es. Preparación para la comunión. En el mismo año 1909 encuentro el propósito de guardar cada día un rato de silencio para que fuera como la preparación de mi comunión del día siguiente. Esto lo acostumbraba siempre, pero me había descuidado y después de conocer muy claro la necesidad de prepararme mejor para las comuniones, no propiamente como cosa de precepto, puesto que la iglesia no lo exige, pero sí por mostrarle más amor a Dios y sacar mejor fruto de las comuniones. Siempre he querido que cada una se labra su posición delante de Dios y que aunque no pequemos con muchas cosas, no debemos hacerlas, y aunque no estemos obligados, debemos hacer otras. El amor dicta mejor estas cosas. En esto de las comuniones me he propuesto en preguntarle a mi interés, sino el gusto y honor de Dios. Así si comulgo porque lo deseo, mi deseo es tan efímero y poco, aunque sea el mayor que pueda el corazón dar,
que no, que no lo tengo en la cuenta, pero sí comulgo porque Jesús desea que comulgue. Satisfacer el deseo de Jesús si me urge, me parece cosa digna. El mío no merece la pena. Del mismo modo, para prepararme, no me pregunto si estoy obligada o si con poco bastará, ni por el fruto, ni por el deber, como que teniendo en la cuenta el honor de Dios y el santísimo cuerpo de Jesús. Me esfuerzo porque aquello sí merece la pena e inspira deseo de sacrificio. Siempre las cosas vistas del lado de Dios tienen un valor que nos lo infunde y vistas de nuestro lado parecen como impregnadas de nuestra miseria. No nos infunden constancia ni fervor. Creo pues que la buena preparación para la Sagrada Comunión, hecha por atender al honor de Cristo Jesús, tiene más razón de ser que hecha por conseguir mucho fruto. Del mismo modo, me parece más ventajoso comulgar porque Jesús desea que lo recibamos que porque nosotras deseamos recibirle. Todo lo nuestro da tan pocas seguridades. Examen de golpe de vista. En el mismo año encuentro este propósito, pedirme cuenta 4 veces al día de los pensamientos y sentimientos que pasan por mi alma, con el fin de sorprender los más sutiles del amor propio, de que frecuentemente tengo que arrepentirme y adelantar en el propio conocimiento. De este propósito he tomado después el método de examen que llamamos de golpe de vista, que más tarde enseñé a las misioneras. Leccionada por el resultado que obtuve, lo volví habitual. Sin embargo, debo decir, para ser sincera, que en el tiempo en que lo hice ya me era menos útil que me hubiera sido en los principios de la vida espiritual. Por eso creo que Dios me dio ese conocimiento no tanto para mí como para las que más tarde habían de nutrirse con la que Dios me daba. Después he visto este método de examen en una obra ascética muy recomendada y me ha alegrado de que otros también hayan sentido su necesidad. El abismo de dependencia. En unos ejercicios que hice dentro de mi misma casa dirigidos por un padre jesuita en 1909 apunté: siento de un modo muy vivo la bondad de Dios al crearme. Bondad es prodigarse. Al crearme Dios prodigó su ser con cuanto cabe a lo creado, para que resultara esto que llamo yo. Soy un rasgo de la prodigalidad de Dios, la expresión más viva de su bondad, pero no soy. Dios es en esto que llamo yo. Cuánta y cuán absoluta dependencia de Dios. Dios mío, me abismo. Qué hermosa es mi posición delante de ti como creación vuestra. Mi dependencia de tu ser es un abismo de dependencia, y tu independencia de toda criatura es otro abismo. Cuánto deploro la grosera idea del panteísmo. Acerca de esta dependencia de la criatura, tuve más tarde una luz extraordinaria que como me colocó ya definitivamente en mi puesto delante de Dios. Es tan difícil de expresar esto que casi me rindo de la impotencia. Mas, como al recibirla, se me presentó con una comparación un poco material. De ella me valgo para hacerme entender. Pensaba en lo nada de nuestra existencia, por lo efímera, por lo recibida, no en un punto sino constantemente, por la existencia de ella en un pasado y de un futuro. Cabo de este hilo que no nos pertenecen, en la posesión tan completa de un punto que llamamos presente, en nuestra ninguna intervención, en nuestra misma creación, en la independencia de Dios al escoger nuestra porción en todo sentido. Cuando en medio de esta diversidad de pensamientos me sentí como simplificada en la presencia de Dios, toda llena de un sentimiento de su infinidad inexplicable en lengua humana. Todos mis pensamientos se acabaron, mi ser mismo pareció desaparecer para quedar completamente perdida en una única verdad que me pasaba y que la abarcaba con deslumbradora claridad.
Creo que entonces no hubiera dado cuenta de mí ni sentía que fuera de yo. Yo era como esa misma verdad. ¿Cómo Padre mío podrá explicarse esto? Identificarme con una verdad. Esto no puede decirse, no se comprende, pero muchas veces me ha pasado aún con verdades altísimas. Así, identificada con la verdad de que nuestro ser es el del mismo ser de Dios, con una incomprensible comunicación que nada le quita y que después de comunicado conserva lo que comunicó. Me quedé un rato inundada como en un abismo de algo que era amor, pero en una manifestación de anonadamiento raro, desconocido, como si por aquel anonadamiento volviera mi ser a Dios de donde salió. Pasada la especie de suspensión de vida en la imaginación, se me presentó como una imagen de la verdad que me había como bañado. Era un gran foco de luz que iluminaba un sitio. Yo era una molécula de esa luz colocada en un rincón del sitio, de modo que yo veía el foco, pero este nada había perdido su ser. Tenía la misma cantidad de luz, de modo que yo, molécula de luz fija en aquel rincón, era una participación de ese foco. El foco, al participarse, nada perdía, y la lucecita del rincón no tenía luz ni existencia propia, tan dependiente del foco que si una mano como cualquiera llegara a apagar el foco, esa molécula desaparecería como por encanto, restituyéndose su luz y su existencia al foco. Como veía yo la dependencia de esta molécula y cuál ridícula si alardeara de ser. Dios mío, qué océano de dependencia, qué fuente de verdadera humildad. Esta comparación es muy imperfecta, lo que sentí no tiene comparación exacta. De esto me quedó, como dije, fija mi posición delante de Dios y además me he considerado desde entonces como un acto de la voluntad de Dios que tiene algo como un eco real en la participación de su ser. ¿Cómo será esto, Dios mío, las cosas en las que me meto? ¿Cómo explicar lo inexplicable? La cometa. En los mismos ejercicios escribí: tengo una luz especial sobre la bondad de Dios al llamarme a trabajar por la salvación de las almas y al llamarme a la perfección cristiana sin darme el claustro. Dios es mi claustro, su inmenso ser es mi habitación, es mi celda. Dios es mi prelada, su providencia amorosa es mi regla. Me siento fuertemente adherida a la soberana voluntad de Dios. Una cometa, sea que se eleve hasta quedar vertical, ya se incline más o menos, ya se vuelva a un viento o a otro, está siempre dependiente de la mano de su dueño. Así estoy yo, tu diestra me maneja y el viento de tu providencia me lleva donde le place. No permita, Señor, que sea de esas cometas que revientan la cuerda y que se alejan de su dueño. Para mantener el equilibrio, la cometa necesita cierto peso en el rabo. Así yo, para mantener el equilibrio con los grandes beneficios y gracias de Dios, necesito ahondar mucho en el propio conocimiento y mantenerme en mí nada delante de Dios. Estas cosas las escribí después de que ya no me recibían ni me daban esperanza ninguna de ser religiosa. Poco después de haberme sentido feliz sin ser religiosa. Por supuesto que esta luz me sirvió para afianzarme más en mi resolución de ser feliz, independientemente de los acontecimientos de la vida. Ya dejo dicho que esta rara actitud me dejó al principio la idea de que era que se había acabado la necesidad de Dios y de que me había amañado, por decirlo así, en el mundo. Con la luz que refiero o a que se refiere este apunte, entendí que estaba en Dios y que por eso era mi tranquilidad. Además, me sentí más favorecida de Dios así que si hubiera llegado al estado religioso. ¿Qué claustro igualaba al que yo sabía encontrarme en las plazas y calles de Medellín?
¿Qué regla igualaba en perfección a la que yo cumplía, dejándome llevar de la amorosa providencia de Dios? Pálidos eran todos los delirios de conventos y celdas de la tierra ante mi estado. Desde entonces siento mucha lástima de algunas personas que encuentro entristecidas porque no pueden ser religiosas. Si supieran que hay algo que es mejor que entrar en un convento, me digo a mí misma, estar en Dios es infinitamente mejor que todo, por más que su amor y unión sea a veces la quinta esencia de la amargura. Con razón dice la Sagrada Escritura, manojito de mirra es mi amado. Mirra es y la más amarga, pero el alma no quiere dejarla y le es mejor esa mirra que todas las dulzuras conocidas. Esta dependencia de la criatura, figurada por la cometa en manos de su dueño, se la ha enseñado después a las misioneras, la han hecho objeto de sus cantares montañeros. Uno de los versos de esos cantares dice: quiero ser, Dios mío, como esta cometa, vivir un espíritu lejos de la tierra y estar de tu mano por siempre sujeta. Temor de impedir los designios de Dios. En estos mismos ejercicios escribí: temo mucho, Dios mío, de impedir los designios de tu amor sobre los indios, descuidándome en mi propia perfección. Propongo con todas las veras de mi alma dedicarme más a la perfección, ya que por la que adquiera vendrán las gracias de conversión sobre los indios. Para conseguir esas gracias de la fe para ellos, abrazo el tercer grado de humildad que trae San Ignacio en sus ejercicios. No sé por qué entonces tuve un miedo terrible de estorbar los designios misericordiosos de Dios en la conversión de los infieles con mi flojedad de vida. Sufrí mucho con esto, y aunque veía que las misericordias de Dios son totalmente independientes de la maldad de las criaturas, temía porque creía que esas gracias las había vinculado parte por lo menos a la fidelidad que yo tuviera para no hacerme del todo indigna del llamamiento a trabajar por su gloria entre los infieles, llamamiento que ya comenzaba a distinguirse en mi alma de un modo más concreto, aunque sin tener medios todavía para la realización de él. Este temor me duró mucho y me obligó a esmerarme en mi propia perfección con un afán grande y siempre mayor. Era como si 1.000.000 de hijos se me estuvieran muriendo de hambre y que, solo siendo perfecta, lograba darles el pan que necesitaban. Así era mi afán. Nada que no fuera en ese sentido y con esa intensidad de fervor me dejaba tranquila. Propiamente mi trabajo por perfeccionarme no era para mí, lo reclamaban almas hambrientas y necesidad extrema. Qué pena aquella, Dios mío. Entonces me pareció que no debía reservarme nada, ni tener nada, ni aspirar a nada, ni el sol me parecía que debía calentarme si su acción aplicada a mí no había de pasar a los pobres infieles. Por eso, considerando que me quedaba el afecto de mi madre, pedí licencia para pedirle a Dios que me la quitara, en cambio de la fe para ellos, o de que me permitiera ir a buscar infieles y a mostrarles el cielo. La respuesta del padre confesor fue graciosa: disponga de lo suyo. ¿Quién le ha dado la vida, las vidas ajenas, para que disponga de ellas? Como la mía ya estaba requete ofrecida, no tuve más que callarme. El miedo de estorbar con la flojedad de vida tan irremediable, por otra parte, los designios de Dios sobre los indios, me duró hasta que en una conversación con el padre Luis Muñoz, jesuita, le hablé de ese temor y me contestó que aunque fuéramos más malos de lo que somos, no impediríamos los designios de Dios, que lo más que haría era quitarnos del medio y buscarse otros instrumentos. Esta respuesta me volvió a la vida y me llenó de luz. Cesaron por completo mis temores y me pareció todavía más amable Dios, así más independiente. Cosa rara, Padre mío, tanto no sabía yo de la independencia de Dios
y tantas luces como sobre eso había recibido no me bastaban para tranquilizarme de mi temor por estorbar los designios de Dios, y las palabras del Padre fueron como si ese conocimiento se me diera por primera vez y de un modo experimental. Apunte sobre la humildad. Otro apunte de los mismos ejercicios de que vengo hablando dice, día 4, destinado a conseguir el aumento del deseo de humillaciones, veo claro que las humillaciones son la margarita rica del Evangelio y que por conseguirla se debe vender cuanto tenemos, porque ella sola vale más que todas. Rehuir las humillaciones es perder la mejor ganancia, es renunciar al último puesto, que es el que justamente me pertenece, es apartarse del Espíritu de Jesús, es renunciar a ser humilde, es exponerse a la perdición, porque Dios quiere que por las humillaciones vamos al cielo y las rehuimos, renunciamos al cielo. No tengo para qué decir más acerca de esto, pues ya dejo dicho que mi alma desde la niñez recibió la gracia de amarlas. Claro que siempre no fui completamente fiel a ese amor, pero siempre la conciencia me reclama al respecto. Hacer en todo lo más perfecto. Día 5 de los mismos ejercicios. Encuentro que fue destinado para conseguir el deseo ardiente de hacer en todo lo más perfecto. Pedir permiso para hacer un propósito en el sentido de hacer siempre y en los menores detalles de la vida lo más perfecto, que este propósito me sirva como de preparación a un voto que con la ayuda de Dios he de hacer después de ensayar un poco con el propósito. Obtuve el permiso y al fin de los ejercicios hice el propósito con la mayor sinceridad. Hoy veo que este fue muy inútil porque hacía ya muchos años que ponía todo empeño en obrar con la mayor perfección posible, al punto que, si algunas veces faltaba la perfección, me acusaba de ello en la confesión, distinguiendo perfectamente que no era pecado, y si el confesor me lo decía, le rogaba me permitiera la acusación, porque dada la gracia que recibía, me sentía obligada a obrar con la mayor perfección y que mi corazón lo deploraba como verdadero pecado, atendido mi deber de correspondencia a la gracia. No sé, pues, reverendo Padre, por qué hice este propósito, pero lo mismo que pasaba con otros propósitos acerca de cosas que hoy veo que ya cuanto las proponía las poseía. Ignoraba que las tenía y me esforzaba por conseguirlas. Sin embargo, por esta razón veía reír frecuentemente a mis confesores, quienes prudentemente me ocultaban el motivo de su hilaridad, cuando les pedía licencia para tales cosas. Verdad que con frecuencia me sorprendía en muchas imperfecciones, pero jamás permitió Dios que me tranquilizara con ellas. Bendito sea para siempre. Muchas veces, en distintos tiempos, por ejemplo, hice el propósito de hablar poco. Los confesores me lo aprobaban, pero riéndose. Una vez le pregunté a uno de ellos que me trataba muy de cerca y que por consiguiente sabía que hablaba mucho. Por el motivo de su risa me contestó que porque yo no hablaba mucho. Yo, por el contrario, creía que hablaba demasiado. Quizás mis confesores se referían a que lo que hablaba no era malo y que de ello se aprovechaban muchos. En una ocasión, uno de los confesores me prohibió cumplir tal propósito, diciéndome que lo que faltaba en el mundo no era quienes callaran, sino que antes faltaba quienes hablaran bien y con edificación. Debo decir, sin embargo, que no siempre fueron mis palabras edificantes. Con el propósito de hacer lo más perfecto, me proponía prepararme para hacer el voto y efectivamente lo hice algunos años más tarde. Deploro con todas las veras de mi alma esta dilación, porque con ello las obras perdieron el mérito que el voto pudo darles y sufrió naturalmente la gloria de Dios.
deseo de buscar personalmente los indios. En los mismos ejercicios encuentro este otro propósito. Pediré permiso para irme a buscar personalmente los indios, para darles la fe, y si esto no se me permite, pediré hacer un voto de, tan luego como mi madre muera, seguir la vida de San Benito José Labre. Sobre estos dos puntos haré mi elección en estos ejercicios. Como se ve, de esta época data mi intención de no buscar ya otros medios para salvar los indios como antes lo había procurado, solicitando a varias comunidades religiosas para que se encargaran de la misión de los indios en Colombia. Además, veo aquí cómo complementaba a Dios con el deseo de humillaciones en el género de vida que me proponía abrazar, siguiendo la vida de San Benito José Labre, mi vocación para la evangelización de los infieles, en la cual tantas humillaciones es preciso soportar con amor. Cuán preciso es que Dios no hace las cosas a medias. Si me hubiera preparado en mi apostolado entre infieles sin amar las humillaciones, me hubiera espantado de ellas, y se hubiera ido la obra a pique o yo me hubiera retirado. Cedí las gracias. En los apuntes de 1907 encuentro este. Dios mío, con toda mi alma te cedo todos los consuelos interiores, exteriores y sobrenaturales o extraordinarios que acaso en tu misericordia tengas dispuesto a darme en toda mi vida, para que te dignes emplear ese como esfuerzo de misericordia en extender tu reino por todo el mundo y que al fin abrace todas las generaciones. Recuerdo haber escrito esto después de leer que nuestro Señor Dulcísimo les puso un anillo a algunas santas. Con esto sentí amargo dolor al pensar que quizás en su amorosa misericordia tuviera designio de hacerme alguna gracia semejante a mí, y pensé que si esto llegara a suceder sin que Él fuera conocido y amado por todo el mundo, la tal gracia esa me sería como una ironía, por eso se la cedía de antemano. No era que creyera propiamente que se disminuyera a Dios su misericordia concediéndome esa a mí, y que le quedara menos misericordia para hacerse conocer de otros, sino que quería que lo hiciera con algún sacrificio de mi parte, yo mimada por Dios con gracias tan especiales y el desconocido de los hombres. No podía soportarlo mi corazón. Aún pienso del mismo modo, reverendo Padre, y me apena hondo dolor al verme tan preferida en medio de la desolación de verlo desconocido. Por eso creo que para gozar en el cielo, estando el santo nombre de Dios tan desconocido y ultrajado en este mundo, es necesario que la muerte me transforme este modo de sentir. Ahora mismo, Dios mío, renuevo mi sesión de gracias y os pido no gastéis esas margaritas preciosas en tan baja criatura, y os glorifiquéis con ellas, llevando vuestro conocimiento a todos los rincones de la tierra. Todas estas cosas, amado Padre, me parecen locuras, pero como tales no está en mis manos no sentirlas. Cualquiera creería que no deseo ver a Dios ni gozarlo, pero es que realmente quiero verlo más amado y servido que gozarlo, aunque mis ansias son a veces como insoportables. Cuántas contradicciones hay en mi alma, yo misma no me entiendo. Pero como la locura es la característica de mi alma, estampo estas cosas aquí con temor de escandalizar a quienes no alcancen a conocer muy bien las apretaduras del amor encerrado en un miserable e impotente cuerpo de barro. Por donde quiera me estrello contra mi soberana impotencia en los caminos del amor.